consultas a los servidores estos públicos, las respuestas van a ser muchísimo volumen de información contra la víctima. Entonces, si bien no afecta a la red que está originando ese tráfico, nosotros como destinadores de tráfico con IP de origen cambiada no nos damos cuenta de esto, estamos siendo cómplices o estamos contribuyendo a un DDoS masivo contra una víctima. La forma de evitarlo es poniendo filtros. Vamos a ver que cuando sale un paquete de nuestra red, solo salga si la IP de origen es una ruteada a nuestra red, o si tenemos un cliente conectado y le estamos ruteando un bloque de direcciones a ese cliente, cuando él nos envía tráfico, que solo nos envía tráfico con IP de origen de las que nosotros le ruteamos por esa interfaz. Incidentes por problemas de ruteo existen todos los días. Algunos de esos incidentes son masivos. Yo les puse como ejemplo recién el del 2008, pero porque fue algo muy famoso, salió en la prensa y es un típico ejemplo de cuando se hacen presentaciones sobre cómo mejorar el ruteo, es el ejemplo que se pone de cuando se empezó a tomar esto seriamente, ¿no? Sin embargo, así como ese, existieron todos los años después del 2008 y también habían ocurrido antes. Hay casos recientes, este mismo año, hay 4 o 5 casos que han afectado masivamente el servicio en Internet en distintos proveedores, distintos tipos de servicios, DNS, CDNs. Podemos decir que, si bien este inconveniente estuvo siempre, es cada vez más el impacto que están teniendo estos problemas de BGP en el servicio global de Internet. Entonces, ahora sí, yendo concretamente a qué es lo que pedimos en ISOC, o qué es lo que el programa Manners, que entre todos los proveedores están impulsando y que ISOC en cierta forma está coordinando, a qué se comprometieron. La idea es que haya 4 acciones concretas que un operador se compromete a configurar en su red y que sirven para mostrar ese compromiso, ese cumplimiento con ese manifiesto de ruteo seguro que es Manners. 2 tienen que ver con la configuración real que tienen que hacer en sus equipos para hacer asegurarse que el sistema autónomo no está contribuyendo a los problemas de BGP. Los otros 2 tienen que ver con información, con cosas que son más sociables, pero que son necesarias para que haya comunicación entre las personas que configuran los sistemas autónomos. La idea es crear esta comunidad para, por un lado, evitar los problemas, pero en caso de que haya un problema, tratar de poner a la gente en contacto para que los resuelva lo antes posible. Uno de los problemas serios que tuvo el incidente de YouTube que yo les mencionaba es que duró muchas horas. Ahora, los incidentes de ruteo duran menos horas, pero de cualquier manera el sistema autónomo que es víctima está totalmente afectado durante esas horas, ¿no? O muy afectado. A veces no es el 100%, sino partes de Internet lo ven y partes de Internet no, pero normalmente el impacto es muy grande. Así que yo les decía que son 4 acciones, 2 tienen que ver con configuraciones, 2 tienen que ver con la parte más social. Lo de configuraciones son asegurarse que en las interconexiones BGP, donde 2 sistemas autónomos se configuran BGP, haya filtros para que el que anuncia la información de ruteo, la información de qué destinos están accesibles, no le anuncie cosas incorrectas a su vecino. Y que cuando aprende de su vecino, solo aprenda las cosas que
su vecino controla. Por ejemplo, si levantamos un PIRI, una interconexión entre dos sistemas autónomos que tiene como único objetivo que esas dos redes se vean, yo sé que mi vecino, por esa sesión BGP, no me tiene que hacer otros autónomos, o otros bloques, otros prefijos que no son los que él controla. Entonces yo, de mi lado, puedo configurar la sesión BGP para filtrar ahí únicamente, dejar pasar únicamente los bloques de mi vecino y el sistema autónomo de mi vecino. Y ustedes pueden decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la utilidad de BGP si al final uno le está diciendo qué es lo que puede aprender o qué es lo que puede anunciar? En realidad el protocolo lo que hace es anunciarlo cuando puede llegar a esos destinos. Entonces la utilidad del ruteo dinámico del protocolo BGP sigue estando. Esto es un control para que no haya información adicional en esa sesión BGP. Ese proveedor me va a anunciar a todo Internet, yo no voy a poner un filtro configurando todos los destinos posibles a través de ese proveedor, porque si es tránsito me está anunciando todo Internet. Pero sí puedo configurar los bloques que yo sé que no están ruteados en Internet. Hay bloques que no tengo que aprender porque no son destinos posibles, como los bloques multicast, los no asignados por los RIPs. Entonces, siempre hay cosas que uno puede configurar en lo que aprende, y seguro hay muchas cosas que uno puede configurar en lo que anuncia. Yo sé de mi sistema autónomo cuáles son todos los bloques que tengo asignados. O sea que ese filtro lo puedo colocar. Si tengo algún cliente que tiene su propio sistema autónomo, también voy a saber el número de sistema autónomo y cuáles son los bloques de su red. Así que eso también lo voy a configurar en el filtro BGP. Entonces, el objetivo de eso es que si aparece algún error, si hay alguna redistribución, si hay alguna prueba, ese incidente no se propague al resto de Internet. Yo no anuncie por esa sesión BGP con mi vecino o con mi proveedor de tránsito cosas que no me corresponden, que no tengo dentro de mi red o de mis clientes. Así que esa es la acción número 1. Cualquier administrador de sistema autónomo tiene que configurar BGP todos los años, y ese normalmente es el problema más serio en los incidentes de ruteo que estamos viendo últimamente. La falta de filtros BGP es responsable de casi todos los problemas de route leaks o de BGP hijacking, cuando se roban los prefijos. Luego vamos a ver que hay cosas adicionales que se pueden hacer, que tienen que ver con la validación global, para tener aún más protección o más control sobre esos anuncios. La segunda acción, que tiene que ver con configuración, es para evitar el spoofing. Es una acción anti-spoofing. La idea es que si salen paquetes de mi red, salgan con dirección IP origen válida dentro de mi red, que no la puedan cambiar. Luego vamos a ver que es muy simple ahora en los routers configurar este control cuando tenemos un cliente, por ejemplo, o tenemos una ruta sin interfaz, hacer que esa interfaz del router haga ese chequeo en forma automática, sin tener que estar configurando access list para filtrado de paquetes. La tercera acción tiene que ver con coordinación. Entonces, si hay un incidente, yo tengo necesidad, o voy a querer contactar al que configura en ese sistema autónomo que es parte del incidente, o al menos una dirección de mail a la que le pueda informar cuál es el problema, o una información de contacto si estoy configurando algo y necesito saber algo más sobre los filtros. Es necesario que todos los que son responsables de un sistema autónomo, todos los que configuran BGP para una red, para un proveedor o un data center, algún dueño de un sistema autónomo, que su información de contacto esté disponible de manera global, al menos para los otros coordinadores de sistemas autónomos. Luego vamos a ver que hay una base de datos que es la más común ahora, en la que se vuelca toda esa información. Solo pueden acceder los otros responsables de los sistemas autónomos, así que no es que cualquiera aleatoriamente va a poder contactarlos, no es
la idea que haya información pública para que un usuario final llame al responsable de un sistema autónomo, sino que los pares, los que tienen esa misma responsabilidad en otras redes, puedan entrar en contacto frente a un incidente o alguna necesidad durante una configuración. La última acción, la acción 4, tiene que ver con validar la información de ruteo que se origina en su sistema autónomo. Ustedes cuando administran un sistema autónomo y tienen vecinos BGP, ustedes van a anunciar los bloques propios. Cuando se anuncian esos bloques propios, decimos que se originan esos bloques y se originan dentro de un sistema autónomo. Esa asociación entre el bloque y quién es el sistema autónomo que lo puede originar, también hay que comunicarla al resto de Internet. Una posibilidad de comunicarla utilizando IRRs, le llamamos Internet Routing Registries, que son registros donde se vuelca información de ruteo y este tipo de información de quién puede originar cada cosa. Otra posibilidad en algunos lugares es volcarlo en JUIS. Y lo más contundente para las configuraciones es con un certificado ROA que asocie el sistema autónomo con el anuncio utilizando RPKI, que es un sistema jerárquico de autorizaciones donde los recursos de Internet son firmados por el RID. Entonces, en el caso de nuestra región, LACNIC puede certificar que cierto bloque IP debe ser anunciado dentro de cierto sistema autónomo. Así, hay herramientas que pueden hacer esta validación de que un prefijo recibido por BGP fue con un certificado y el certificado correcto, y así utilizarlo para el ruteo. Si es inválido y en realidad fue anunciado por otro sistema autónomo, no por el que dice el certificado, uno puede decidir descartarlo. Vamos a ver ahora cómo se consiguen estas acciones. Cuando ustedes cumplen con las 4 acciones, van a poder entrar a la página de Manners, que es esa que está ahí arriba, manners.org, y indicar cuáles de las acciones cumplen, ¿no? Pedimos que al menos se cumplan 2 acciones y no alcanza con cumplir la de coordinación, ¿no? Pero lo ideal es que cumplan con todas las acciones, no es tan complejo. La que a veces para los proveedores grandes es más complicada es la anti-spoofing por la cantidad de interfaces y lugares que se requiere de configuración. Para proveedores medianos como nuestra región, esta también es bastante simple. Se suscriben o completan el formulario de Manners, hay una verificación de cómo es que hacen cada cosa y cuando es aprobado ese proceso, que bien cumplen correctamente, aparecerán en el listado. No hay preguntas, ¿no? ¿Todavía? No sé. Entonces, yendo ya al detalle de las configuraciones, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos que hagan concretamente para cumplir con esas acciones? Y quiénes son los que a los que hay que pedirles esto, ¿no? Es posible que ustedes mismos no sean responsables de las configuraciones BGP en sus redes, pero según el tipo de proveedor habrá un área o una persona que se ocupe de configurarlo. En el caso de la acción 1, en los proveedores grandes normalmente hay un equipo que se llama Traffic Engineering o Core Network Team, que son los que se ocupan de todos los bordes, de configuraciones en los proveedores de tránsito, en las conexiones con los puntos de intercambio de tráfico, en los peerings, en las conexiones de clientes grandes con BGP.
grupo de diseño del core normalmente tiene estándares, patrones o templates para las configuraciones, y es a ese grupo al que hay que convencer para que incluyan dentro de esos estándares las configuraciones o los templates para los filtros BGP. En los proveedores más chicos, generalmente es la persona que administra la red completa, los routers de borde, los routers de acceso. Ahí es donde suelen ocurrir, o donde a veces es necesario actuar, porque muchas veces ese rol en las redes es un rol que está sobrecargado y que está resolviendo problemas constantemente, y hay poco tiempo para planificar y ordenar, y casi todo el tiempo se va en el crecimiento, en instalar cosas nuevas, en resolver problemas, y es ahí donde hay que tratar de mostrar la utilidad de implementar estas mejores prácticas, porque les va a reducir tiempos de diagnóstico y problemas en el futuro. Es necesario en algún momento repensar la red, repensar las configuraciones, identificar todos los lugares donde los filtros no están correctamente configurados, a partir de ese momento acordar un estándar de configuración para los filtros y sanear la red para que de ahí en más sea más estable y contribuya menos a estos problemas, a estos incidentes de ruteo. La acción 2 tiene que ver con esta configuración que yo les decía que es bastante simple en routers ahora. Entonces sí, ahora, una vez que yo bajé todo acá, en este puerto que dice... Hay algún micrófono abierto. El 6, dice... La acción 2 tiene que ver con el filtrado de paquetes. Y esto es en una interfaz. Si yo tengo un cliente y tengo una ruta contra esa interfaz para los bloques de ese cliente, el tráfico que me venga de ahí no tiene que tener una dirección IP de origen diferente a las que yo le envío, ¿no? A las que yo he routeado por esa interfaz. Este chequeo lo hacen automáticamente los routers. En el caso de Cisco se llama RPF por Reverse Path Forwarding. En MikroTik, en Juniper, en todos hay algo similar. Y lo bueno es que se hace en forma automática. Hay distintas formas de configurarlo, se puede hacer estricto si es que estoy seguro que ese cliente tiene una única interfaz de salida y todo su tráfico sí o sí va a ir por ese puerto. Yo podría configurarlo estricto y así me aseguro que únicamente los paquetes que yo le ruteo son, únicamente las direcciones IP que yo le ruteo son las que van a venir como IP origen en los paquetes que él me envíe. Cuando el cliente tiene más de una conexión a internet y puede tener tráfico asimétrico, bueno, ahí empieza a complicarse y se empiezan a relajar un poco las reglas del RPF, pero siempre hay alguna forma de tener alguna protección contra el spoofing. Esta no es una acción que se exija a todos los proveedores, porque muchas veces, como les decía, a veces en los casos más grandes, no se puede tener en toda la red y en todas las interfaces este control, pero por lo menos en aquellos casos donde es simple y no impacta mucho en la operación, es necesario que lo configure. La acción 3 es una acción que es bastante simple de cumplir, y es darse de alta en estas bases de datos. Esa acción normalmente la van a implementar quienes estén a cargo de la planificación o de la ingeniería de la red. Cuando es un operador chico, normalmente es la misma persona que armó la red la que debe cargarlo en esas páginas. Es súper simple, la información que pide es información que no ya tiene, no tiene que ni prepararse para cargarlo. Y si hacemos un segundo webinar ya con quienes estén interesados en anotarse a Manners, podríamos guiarlos para que lo vayamos haciendo online. Y la acción 4, que tiene que ver con generar los ROAS para si es que vamos a usar RPKI o
darse de alta en el IRR, ahí sí normalmente la gente que se ocupa de los peerings, ¿no? De levantar interconexiones, conectarse al IXP o al punto de intercambio de tráfico, contratar tránsito. Esos van a ser los que tengan acceso a las páginas del IRR o a la página del ACNIC para generar los ROAS. Ahora yendo al proceso de Manners, cuando ustedes quieren anotarse, ¿qué es lo que se usa para poder validar que esa red está cumpliendo? En Manners no se implementan herramientas nuevas de monitoreo, de auditoría o de recolección de datos. Lo que se hizo fue aprovechar información que ya estaba disponible en Internet de distintas fuentes y con acuerdos con esas organizaciones tratar de generar un paquete de información que sirva para saber si alguno de los miembros participantes está incumpliendo o para saber si alguno de los que dice, de los que aplica, de los que dice que implementa esas mejores prácticas tuvo algún incidente que demuestre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si dice que hace anti-spoofing y en la herramienta del proyecto de spoofer de Qaida aparece su sistema autónomo, bueno, habrá alguna explicación, tal vez lo hizo antes, o ahí cuando ustedes aplican y se ve que hubo algún incidente, hay un intercambio de emails para saber si es que no era correcta la información que pusieron o si el incidente corresponde a un momento o alguna parte de la red que no tiene que ver con lo que ustedes completaron, ¿no? Tal vez estas configuraciones son de este año y el incidente fue el año pasado y con eso se explica por qué aparecían y con eso igual los van a seguir adelante, los van a dejar seguir adelante con el proceso de Manners. BGP Stream es información pública de ruteo BGP, lo mismo que el reporte de Qaida. RightStats también tiene información pública de BGP y de anuncios y de robos de rutas y de, en general, inestabilidad en BGP. El proyecto Spoofer de Qaida hace que, o permite que la gente se baje un pequeño cliente y haga pruebas para saber si desde esa red a la que está conectada el cliente se puede enviar paquetes con la dirección IP origen cambiada. Existen cada vez más voluntarios haciendo esas pruebas, entonces hay cada vez más redes que están validadas, por llamar de alguna forma, y que tienen filtros anti-spoofing correctamente configurados. PeeringDB es esta base de datos de contactos, ahí es donde van a subir toda su información de contacto, haciéndose responsables de un sistema autónomo y de los bloques o prefijos que van a rutear dentro del sistema autónomo. Juiz es lo que ya están usando por tener sistema autónomo o bloques asignados del registro regional, por ejemplo, juiz.lacnic.net, y ahí deberían tener actualizada la información de contacto para estar seguros que si hay un incidente con su sistema autónomo y sacan la información de ahí, ustedes van a recibir el aviso. Y para los sistemas autónomos de nuestra región, pueden originar los ROAS con la herramienta RPKI del ACNIC, o pueden usar IRRs, que son estos Internet Routing Registries, que en la región no hay, pero muchos operadores de la región utilizan RADB o el de Level 3. Por último, la próxima semana anunciaremos un observatorio, ahí está el link al final de la página, yo voy a compartir estos slides para que los puedan tener, y esa información que está arriba la va en un dashboard que les voy a mostrar ahora, como este, donde van a poder ver por país cuáles cumplen con cada una de las acciones. Ahí ven 5 acciones, pero en realidad son 4. Las últimas 2, los últimos 2 indicadores tienen que ver con la acción 4. Una es
si está registrado en un IRR o si origina o generó los ROA. Como les decía, no se genera información nueva para el observatorio, sino se colecta en un servidor de Manners la información que viene de cada una de estas organizaciones, se consolida todo con un API que se puede usar públicamente y que permite, por ejemplo, entre otras cosas, mostrar ese dashboard que yo les mostraba recién como resumen de el cumplimiento de Manners por país. Luego, si ustedes son parte, si ustedes han suscrito al manifiesto, ustedes van a poder tener un acceso en el que van a poder ver en detalle su red y sus incidentes y cuándo fueron y cómo se colectó esa información. Entonces, solo para los que son miembros va a haber mucho más detalle para su sistema autónomo. Y ahora viene el pedido. ¿Cómo ustedes pueden colaborar? Porque Manners en realidad es un proyecto de colaboración. En Internet Society lo único que hacemos es difundirlo, pero el proyecto en realidad es de las propias redes y de los propios operadores. Es interés de los operadores tener un ruteo más seguro y nosotros solo estamos convocándolos para que acuerden cómo conseguir eso. No es que las acciones las puso ISOC, sino que las acciones las acordaron entre los operadores iniciales que pidieron originar el proyecto. En sus países nos gustaría saber si existen incidentes de ruteo, desde qué redes están ocurriendo. Nosotros no queremos ir como policía a perseguir a las redes que originen estos problemas, sino tratar de ayudarlos a configurar correctamente sus BGP y sus equipos para que tengan menos problemas y para que impacten menos al resto de Internet. Es muy común que esos sistemas autónomos involucrados en incidentes de ruteo también sean los que están sin querer involucrados en otros incidentes de seguridad, a los que muchas veces les hackean servidores, y tiene que ver con el crecimiento y la madurez operando el servicio. El problema es que justo para BGP unas configuraciones débiles hacen que puedan impactar al resto de Internet. Entonces nos interesa mucho que si ustedes conocen redes con las que podamos colaborar para que mejore sus configuraciones, nos avisen. También sería bueno que todos ustedes prueben este proyecto Spoofer de Qaida, porque al probarlo ustedes van a estar chequeando que la red a la que se conectaron configuró anti-spoofing correctamente. También sería bueno si ustedes administran una red o están cercanos a los administradores de las redes, que se aseguren que están cargados en PeeringDB, en esa base de datos de contactos de peering. Y si ustedes ven que alguna red de su país no tiene información actualizada correctamente o no están con los datos correctos en JUIS, que también o se pongan en contacto con ellos para ver si los pueden ayudar de alguna forma, o que se acerquen a los grupos de operadores locales o al ACNO, o que nos informen a nosotros y tratamos de ver cómo ayudarlos. Estos grupos de operadores, que llamamos NOCs, son los foros ideales para lograr crear conciencia entre los operadores. Lo mismo si existen grupos o puntos de intercambio de tráfico o redes académicas. Estas comunidades técnicas locales son las que son más influyentes y que ayudan a configurar correctamente los equipos. Sobre todo generar conciencia, que es lo que estamos buscando. Unos minutos más. Sí. ¿Cuáles son los recursos disponibles para que aquellos interesados en
formar parte de Manners pueden hacer un entrenamiento o conseguir información previa antes de hacer las configuraciones. Para empezar, si ustedes van a la página de Internet Society, a la parte de entrenamiento de educación, van a ver que existen unos cursos online de ISOC. Los cursos online es Manners, tiene 6 módulos, una introducción, los 4 de las 4 acciones y como 5 y 6 son las acciones y 2 y 3 son las 2 maneras que hay de mostrar la información de origen correcto para sus bloques. Este es online, gratuito y pueden solo hacer lo que les interesa. Además, van a encontrar un manual completo con información según los fabricantes de cómo hacer las configuraciones y información según las regiones. Igual van a encontrar ahí o van a poder seguir en HTML y ir únicamente a la sección que a ustedes les interese. Esto ya es útil para el que está haciendo las configuraciones, ¿no? Para que cuando están decididos a implementarlo y a asegurarse que cumplen, ir ahí para ver que lo están haciendo correctamente. Y muy rapidito, quería comentarles sobre lo que comenzó el año pasado para puntos de intercambio de tráfico. Manners es para operadores de red, pero los puntos de intercambio de tráfico, al concentrar muchas redes, son el punto ideal para promover Manners. Hay un programa dedicado a IXP que tiene como objetivo promover Manners, pero a su vez pedirle al IXP algunas configuraciones particulares. Son 5 acciones, IXP como Kbase o como IX.br o como los PIT de Chile. Esos puntos de intercambio de tráfico tienen que tener correctamente configurado el role server con filtros y en lo posible implementar RPKI para que solo se aprenda lo que está firmado correctamente. También se pide que difundan Manners entre sus miembros. Se pide que el switch tenga las mejores prácticas de configuración implementadas para que no sea vulnerable. También pedimos que la información de contacto sea compartida entre todos y que sea posible para un miembro o un sistema autónomo conectado al IXP contactar a la persona responsable de otro sistema autónomo y así resolver problemas o colaborar. Y por último, tener alguna herramienta para diagnóstico o para monitoreo. Por ejemplo, un Looking Glass. Poner a disposición de los miembros herramientas que les sirva para diagnosticar o resolver problemas. Así que bueno, este es el último slide. El mensaje final, que es un poco conclusión de toda la charla, es que por naturaleza el BGP no es seguro y la única forma de protegernos del resto de las redes es que el resto de las redes configuren sus cosas correctamente. Y lo mismo nosotros. Si no configuramos nuestra red correctamente, estaremos afectando al resto de Internet. Entonces, es una responsabilidad compartida y es un esfuerzo de todos. No sé si hay alguna pregunta. Oscar, ¿querés...? Sí, Cristian. ¿Alguno tiene preguntas para Cristian? Puede prender el micrófono y hacerla en voz o pasarla por el chat, como más de cómodo. Parece que está todo muy claro. Bueno, vamos a estar disponibles los slides, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí está. La grabación la pueden bajar del canal del CCATLAT. Calculo que en 48 horas va a estar editada y puesta arriba. Así que pueden acceder al canal y bajarla, o mirarla o bajarla, como quieran.
Paso un aviso, Bueno. El próximo webinar, no voy a pasar un aviso, ya les aviso que el próximo webinar es el 21 de agosto y tiene que ver con inteligencia artificial. Ya le va a llegar la información. Gracias a todos por participar, gracias a ti, O'Flaherty, que siempre son excelentes tus ponencias. Un placer y gracias a todos. Y gracias por la organización. Un abrazo. Hasta luego. Estos públicos, las respuestas van a ser muchísimo volumen de información contra la víctima. Entonces, si bien no afecta a la red que está originando ese tráfico, nosotros como originadores de tráfico con IP de origen cambiada no nos damos cuenta de esto, estamos siendo cómplices o estamos contribuyendo a un DDoS masivo contra una víctima. La forma de evitarlo es poniendo filtros. Vamos a ver que cuando sale un paquete de nuestra red, solo salga si la IP de origen es una ruteada a nuestra red, o si tenemos un cliente conectado y le estamos ruteando un bloque de direcciones a ese cliente, cuando él nos envía tráfico, que solo nos envía tráfico con IP de origen de las que nosotros le ruteamos por esa interfaz. Incidentes por problemas de ruteo existen todos los días. Algunos de esos incidentes son masivos. Yo les puse como ejemplo recién el 2008, pero porque fue algo muy famoso, salió en la prensa y es un típico ejemplo de cuando se hacen presentaciones sobre cómo mejorar el ruteo, es el ejemplo que se pone de cuando se empezó a tomar esto seriamente, ¿no? Sin embargo, así como ese, existieron todos los años después del 2008 y también habían ocurrido antes. Hay casos recientes, este mismo año, hay 4 o 5 casos que han afectado masivamente el servicio en Internet en distintos proveedores, distintos tipos de servicios, DNS, CDN. Podemos decir que, si bien este inconveniente estuvo siempre, es cada vez más el impacto que están teniendo estos problemas de BGP en el servicio global de Internet. Entonces, ahora sí, yendo concretamente a qué es lo que pedimos en ISOC o qué es lo que el programa Manners, que entre todos los proveedores están impulsando y que ISOC en cierta forma está coordinando, a qué se comprometieron. La idea es que haya 4 acciones concretas que un operador se compromete a configurar en su red y que sirven para mostrar ese compromiso, ese cumplimiento con ese manifiesto de ruteo seguro que es Manners. 2 tienen que ver con la configuración real que tienen que hacer en sus equipos para hacer asegurarse que el sistema autónomo no está contribuyendo a los problemas de BGP. Los otros 2 tienen que ver con información, con cosas que son más sociables, pero que son necesarias para que haya comunicación entre las personas que configuran los sistemas autónomos. La idea es crear esta comunidad para, por un lado, evitar los problemas, pero en caso de que haya un problema, tratar de poner a la gente en contacto para que los resuelva
lo antes posible. Uno de los problemas serios que tuvo el incidente de YouTube que yo les mencionaba es que duró muchas horas. Ahora, los incidentes de ruteo duran menos horas, pero de cualquier manera el sistema autónomo que es víctima está totalmente afectado durante esas horas, ¿no? O muy afectado. A veces no es el 100%, sino partes de Internet lo ven y partes de Internet no, pero normalmente el impacto es muy grande. Así que yo les decía que son 4 acciones, 2 tienen que ver con configuraciones, 2 tienen que ver con la parte más social. Lo de configuraciones son asegurarse que en las interconexiones BGP, donde 2 sistemas autónomos se configura BGP, haya filtros para que el que anuncia la información de ruteo, la información de qué destinos están accesibles, no le anuncie cosas incorrectas a su vecino. Y que cuando aprende de su vecino, solo aprenda las cosas que su vecino controla. Por ejemplo, si levantamos un peering, una interconexión entre 2 sistemas autónomos que tiene como único objetivo que esas 2 redes se vean, yo sé que mi vecino, por esa sesión BGP, no me tiene que hacer otros autónomos, o otros bloques, otros prefijos que no son los que él controla. Entonces yo, de mi lado, puedo configurar la sesión BGP para filtrar ahí únicamente, dejar pasar únicamente los bloques de mi vecino y el sistema autónomo de mi vecino. Y ustedes pueden decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es la utilidad de BGP si al final uno le está diciendo qué es lo que puede aprender o qué es lo que puede anunciar? Bueno, en realidad el protocolo lo que hace es anunciarlo cuando puede llegar a esos destinos. Entonces la utilidad del ruteo dinámico del protocolo BGP sigue estando. Esto es un control para que no haya información adicional en esa sesión BGP. Ese proveedor me va a anunciar a todo Internet, yo no voy a poner un filtro configurando todos los destinos posibles a través de ese proveedor, porque si es tránsito me está anunciando todo Internet. Pero sí puedo configurar los bloques que yo sé que no están ruteados en Internet. Hay bloques que no tengo que aprender porque no son destinos posibles, como los bloques multicast, los no asignados por los RIPs. Entonces, siempre hay cosas que uno puede configurar en lo que aprende, y seguro hay muchas cosas que uno puede configurar en lo que anuncia. Yo sé de mi sistema autónomo cuáles son todos los bloques que tengo asignados. O sea que ese filtro lo puedo colocar. Si tengo algún cliente que tiene su propio sistema autónomo, también voy a saber el número de sistema autónomo y cuáles son los bloques de su red. Así que eso también lo voy a configurar en el filtro BGP. Entonces, el objetivo de eso es que si aparece algún error, si hay alguna redistribución, si hay alguna prueba, ese incidente no se propague al resto de Internet. Yo no anuncie por esa sesión BGP con mi vecino o con mi proveedor de tránsito cosas que no me corresponden, que no tengo dentro de mi red o de mis clientes. Así que esa es la acción número 1. Cualquier administrador de sistema autónomo tiene que configurar BGP todos los años, y ese normalmente es el problema más serio en los incidentes de ruteo que estamos viendo últimamente. La falta de filtros BGP es responsable de casi todos los problemas de rogue leaks o de BGP hijacking, cuando se roban los prefijos. Luego vamos a ver que hay cosas adicionales que se pueden hacer que tienen que ver con la validación global para tener aún más protección o más control sobre esos anuncios. La segunda acción, que tiene que ver con configuración, es para evitar el spoofing. Es una acción anti-spoofing. La idea es que si salen paquetes de mi red, salgan con dirección IP origen válida dentro de mi red, que no la puedan cambiar. Luego vamos a ver que es muy simple ahora en los routers configurar este control cuando tenemos un cliente, por ejemplo, o tenemos una ruta sin interfaz.
hacer que esa interfaz del router haga ese chequeo en forma automática, sin tener que estar configurando access list para filtrado de paquetes. La tercera acción tiene que ver con coordinación. Esto es, si hay un incidente, yo tengo necesidad o voy a querer contactar al que configura en ese sistema autónomo que es parte del incidente, o al menos una dirección de mail a la que le pueda informar cuál es el problema, o una información de contacto si estoy configurando algo y necesito saber algo más sobre los filtros. Es necesario que todos los que son responsables de un sistema autónomo, todos los que configuran BGP para una red, para un proveedor o un data center, algún dueño de un sistema autónomo, que su información de contacto esté disponible de manera global, al menos para los otros coordinadores de sistemas autónomos. Pero vamos a ver que hay una base de datos que es la más común ahora, en la que se vuelca toda esa información. Solo pueden acceder los otros responsables de los sistemas autónomos, así que no es que cualquiera aleatoriamente va a poder contactarlos, no es la idea que haya información pública para que un usuario final llame al responsable de un sistema autónomo, sino que los pares, los que tienen esa misma responsabilidad en otras redes, puedan entrar en contacto frente a un incidente o alguna necesidad durante una configuración. La última acción, la acción 4, tiene que ver con validar la información de ruteo que se origina en su sistema autónomo. Ustedes cuando administran un sistema autónomo y tienen vecinos BGP, ustedes van a anunciar los bloques propios. Cuando se anuncian esos bloques propios, decimos que se originan esos bloques y se originan dentro de un sistema autónomo. Esa asociación entre el bloque y quién es el sistema autónomo que lo puede originar, también hay que comunicarla al resto de Internet. Una posibilidad es comunicarla utilizando IRRs, le llamamos Internet Routing Registries, que son registros donde se vuelca información de ruteo y este tipo de información de quién puede originar cada cosa. Otra posibilidad en algunos lugares es volcarlo en WHOIS. Y lo más contundente para las configuraciones es con un certificado ROA que asocie el sistema autónomo con el anuncio utilizando RPKI, que es un sistema jerárquico de autorizaciones donde los recursos de Internet son firmados por el RID. Entonces, en el caso de nuestra región, LACNIC puede certificar que cierto bloque IP debe ser anunciado dentro de cierto sistema autónomo. Así, hay herramientas que pueden hacer esta validación de que un prefijo recibido por BGP fue con un certificado y el certificado correcto, y así utilizarlo para el ruteo. Si es inválido y en realidad fue anunciado por otro sistema autónomo, no por el que dice el certificado, uno puede decidir descartarlo. Vamos a ver ahora cómo se consiguen estas acciones. Cuando ustedes cumplen con las 4 acciones, van a poder entrar a la página de Manners, que es esa que está ahí arriba, manners.org, y indicar cuáles de las acciones cumplen, ¿no? Pedimos que al menos se cumplan 2 acciones y no alcanza con cumplir la de coordinación, ¿no? Pero lo ideal es que cumplan con todas las acciones, no es tan complejo. La que a veces para los proveedores grandes es más complicada, es la anti-spoofing, por la cantidad de interfaces y de lugares que se requiere de configuración. Para proveedores medianos como nuestra región, esta también es bastante simple.
se suscriben o completan el formulario en Manners, hay una verificación de cómo es que hacen cada cosa y cuando es aprobado ese proceso, que bien cumplen correctamente, aparecerán en el listado. No hay preguntas, ¿no? ¿Todavía? No sé. Entonces, yendo ya al detalle de las configuraciones, ¿no? ¿Qué es lo que pedimos que hagan concretamente para cumplir con esas acciones? Y quiénes son los que a los que hay que pedirles esto, ¿no? Es posible que ustedes mismos no sean responsables de las configuraciones BGP en sus redes, pero según el tipo de proveedor habrá un área o una persona que se ocupe de configurar. En el caso de la acción 1, en los proveedores grandes normalmente hay un equipo que se llama Traffic Engineering o Core Network Team, que son los que se ocupan de todos los bordes, de configuraciones en los proveedores de tránsito, en las conexiones con los puntos de intercambio de tráfico, en los peerings, en las conexiones de clientes grandes con BGP. Ese grupo de diseño del core normalmente tiene estándares, patrones o templates para las configuraciones y es a ese grupo al que hay que convencer para que incluyan dentro de esos estándares las configuraciones o los templates para los filtros BGP. En los proveedores más chicos, generalmente es la persona que administra la red completa, los routers de borde, los routers de acceso. Ahí es donde suelen ocurrir, o donde a veces es necesario actuar, porque muchas veces ese rol en las redes es un rol que está sobrecargado y que está resolviendo problemas constantemente y hay poco tiempo para planificar y ordenar y casi todo el tiempo se va en el crecimiento, en instalar cosas nuevas, en resolver problemas y es ahí donde hay que tratar de mostrar la utilidad de implementar estas mejores prácticas porque les va a reducir tiempos de diagnóstico y problemas en el futuro. Es necesario en algún momento repensar la red, repensar las configuraciones, identificar todos los lugares donde los filtros no están correctamente configurados, a partir de ese momento acordar un estándar de configuración para los filtros y sanear la red para que de ahí en más sea más estable y contribuya menos a estos problemas, a estos incidentes de ruteo. La acción 2 tiene que ver con esta configuración que yo les decía que es bastante simple, routers ahora. Entonces sí, ahora, una vez que yo bajé todo acá, en este puerto que dice... Hay algún micrófono abierto. 16, que dice... la acción 2 tiene que ver con el filtrado de paquetes. Y esto es en una interfaz. Si yo tengo un cliente y tengo una ruta contra esa interfaz para los bloques de ese cliente, el tráfico que me venga de ahí no tiene que tener una dirección IP de origen diferente a las que yo le envío, ¿no? A las que yo he routeado por esa interfaz. Este chequeo lo hacen automáticamente los routers, en el caso de Cisco se llama RPF por Reverse Path Forwarding, en MikroTik, en Juniper, en todos hay algo similar, y lo bueno es que se hace en forma automática. Hay distintas formas de configurarlo, se puede hacer estricto si es que estoy seguro que ese cliente tiene una única interfaz de salida y todo su tráfico sí o sí va a ir por ese puerto. Yo podría configurarlo estricto y así me aseguro que únicamente los paquetes que yo le ruteo son, únicamente las direcciones IP que yo le ruteo son las que van a venir como IP de origen en los paquetes que él me envíe. Cuando el cliente tiene más de una conexión a internet y puede tener tráfico asimétrico, bueno, ahí empieza a complicarse y se empiezan a relajar un poco las reglas del RPF, pero siempre hay alguna forma de tener alguna protección contra el spoofing. Esta no es una acción que se exija a todos los proveedores porque muchas veces, como les decía, a veces en los casos más grandes, no se puede tener en toda la red y en todas las interfaces de control,
pero por lo menos en aquellos casos donde es simple y no impacta mucho en la operación, es necesario que lo configure. La acción 3 es una acción que es bastante simple de cumplir y es darse de alta en estas bases de datos. Esa acción normalmente la van a implementar quienes estén a cargo de la planificación o de la ingeniería de la red. Cuando es un operador chico, normalmente es la misma persona que armó la red la que debe cargarlo en esas páginas. Es súper simple, la información que pide es información que uno ya tiene, no tiene que ni prepararse para cargarlo. Y si hacemos un segundo webinar ya con quienes estén interesados en anotarse a Manners, podríamos guiarlos para que lo vayamos haciendo online. Y la acción 4, que tiene que ver con generar los ROAS para si es que vamos a usar RPKI o darse de alta en el IRR, ahí sí normalmente la gente que se ocupa de los peerings, ¿no? De levantar interconexiones, conectarse al IXP o al punto de intercambio de tráfico, contratar tránsito. Esos van a ser los que tengan acceso a las páginas del IRR o a la página del ACNIC para generar los ROAS. Ahora yendo al proceso de Manners, cuando ustedes quieren anotarse, ¿qué es lo que se usa para poder validar que esa red está cumpliendo? En Manners no se implementan herramientas nuevas de monitoreo, de auditoría o de recolección de datos. Lo que se hizo fue aprovechar información que ya estaba disponible en Internet de distintas fuentes y con acuerdos con esas organizaciones tratar de generar un paquete de información que sirva para saber si alguno de los miembros participantes está incumpliendo o para saber si alguno de los que dice, de los que aplica, de los que dice que implementa esas mejores prácticas tuvo algún incidente que demuestre lo contrario, ¿no? Por ejemplo, si dice que hace anti-spoofing y en la herramienta del proyecto de spoofer de Qaida aparece su sistema autónomo, bueno, habrá alguna explicación, tal vez lo hizo antes, o ahí cuando ustedes aplican y se ve que hubo algún incidente, hay un intercambio de emails para saber si es que no era correcta la información que pusieron o si el incidente corresponde a un momento o alguna parte de la red que no tiene que ver con lo que ustedes completaron, ¿no? Tal vez estas configuraciones son de este año y el incidente fue el año pasado y con eso se explica por qué aparecían y con eso igual los van a seguir adelante, los van a dejar seguir adelante con el proceso de Manners. BGP Stream es información pública de ruteo BGP, lo mismo que el reporte de Qaida. RightStats también tiene información pública de BGP y de anuncios y de robos de rutas y de, en general, inestabilidad en BGP. El proyecto Spoofer de Qaida hace que, o permite que la gente se baje un pequeño cliente y haga pruebas para saber si desde esa red a la que está conectada el cliente se puede enviar paquetes con la dirección IP de origen cambiada. Existen cada vez más voluntarios haciendo esas pruebas, entonces hay cada vez más redes que están validadas, por llamar de alguna forma, y que tienen filtros anti-spoofing correctamente configurados. PeeringDB es esta base de datos de contactos, ahí es donde van a subir toda su información de contacto, haciéndose responsables de un sistema autónomo y de los bloques o prefijos que van a rutear dentro del sistema autónomo. Whois es lo que ya están usando por tener sistema autónomo o bloques asignados del registro regional, por ejemplo, whois.lacnic.net, y ahí deberían tener actualizada la información de contacto para estar seguros que si hay un incidente con su sistema autónomo y sacan la información de ahí, ustedes van a recibir el aviso.
Y para los sistemas autónomos de nuestra región, pueden originar los ROAs con la herramienta RPKI del ACNIC, o pueden usar IRRs, que son estos Internet Routing Registries, que en la región no hay, pero muchos operadores de la región utilizan RADB o el de Level 3. Por último, la próxima semana anunciaremos un observatorio, ahí está el link al final de la página, yo voy a compartir estos slides para que los puedan tener, y esa información que está arriba la va a en un dashboard que les voy a mostrar ahora, como este, donde van a poder ver por país cuáles cumplen con cada una de las acciones. Ahí ven 5 acciones, pero en realidad son 4. Las últimas 2, los últimos 2 indicadores tienen que ver con la acción 4. Una es si está registrado en un IRR o si origina o generó los ROA. Como les decía, no se genera información nueva para el observatorio, sino se colecta en un servidor de Manners la información que viene de cada una de estas organizaciones, se consolida todo con un API que se puede usar públicamente y que permite, por ejemplo, entre otras cosas, mostrar ese dashboard que yo les mostraba recién como resumen del cumplimiento de Manners por país. Luego, si ustedes son parte, si ustedes han suscrito al manifiesto, ustedes van a poder tener un acceso en el que van a poder ver en detalle su red y sus incidentes y cuándo fueron y cómo se colectó esa información. Entonces, solo para los que son miembros va a haber mucho más detalle para su sistema autónomo. Y ahora viene el pedido. ¿Cómo ustedes pueden colaborar? Porque Manners en realidad es un proyecto de colaboración. En Internet Society lo único que hacemos es difundirlo, pero el proyecto en realidad es de las propias redes y de los propios operadores. Es interés de los operadores tener un ruteo más seguro y nosotros solo estamos convocándolos para que acuerden cómo conseguir eso. No es que las acciones las puso ISOC, sino que las acciones las acordaron entre los operadores iniciales que pidieron originar el proyecto. En sus países nos gustaría saber si existen incidentes de ruteo, desde qué redes están ocurriendo. Nosotros no queremos ir como policía a perseguir a las redes que originen estos problemas, sino tratar de ayudarlos a configurar correctamente sus BGP y sus equipos para que tengan menos problemas y para que impacten menos al resto de Internet. Es muy común que esos sistemas autónomos involucrados en incidentes de ruteo también sean los que están sin querer involucrados en otros incidentes de seguridad, a los que muchas veces les hackean servidores, y tiene que ver con el crecimiento y la madurez operando el servicio. El problema es que justo para BGP unas configuraciones débiles hacen que puedan impactar al resto de Internet. Entonces nos interesa mucho que si ustedes conocen redes con las que podamos colaborar para que mejore sus configuraciones, nos avisen. También sería bueno que todos ustedes prueben este proyecto Spoofer de Qaida, porque al probarlo ustedes van a estar chequeando que la red a la que se conectaron configuró anti-spoofing correctamente. También sería bueno si ustedes administran una red o están cercanos a los administradores de las redes, que se aseguren que están cargados en PeeringDB, en esa base de datos de contactos de peering. Y si ustedes ven que alguna red de su país no tiene información actualizada correctamente o no están con los datos correctos en juiz,
que también o se pongan en contacto con ellos para ver si los pueden ayudar de alguna forma, o que se acerquen a los grupos de operadores locales o al ACNO, o que nos informen a nosotros y tratamos de ver cómo ayudarlos. Estos grupos de operadores, que llamamos NOCs, son los foros ideales para lograr crear conciencia entre los operadores. Lo mismo si existen grupos o puntos de intercambio de tráfico o redes académicas. Estas comunidades técnicas locales son las que son más influyentes y que ayudan a configurar correctamente los equipos. Sobre todo generar conciencia, que es lo que estamos buscando. Unos minutos más. Sí. ¿Cuáles son los recursos disponibles para que aquellos interesados en formar parte de Manners puedan hacer un entrenamiento o conseguir información previa antes de hacer las configuraciones? Para empezar, si ustedes van a la página de Internet Society, a la parte de entrenamiento de educación, van a ver que existen unos cursos online de ISO. Los cursos online es Manners. Tiene 6 módulos, una introducción, los 4 de las 4 acciones y uno como 5 y 6 son las acciones y 2 y 3 son las 2 maneras que hay de mostrar la información de origen correcto para sus bloques. Es online, gratuito y pueden solo hacer lo que les interesa. Además, van a encontrar un manual completo con información según los fabricantes de cómo hacer las configuraciones y información según las regiones. Igual van a encontrar ahí o van a poder seguir en HTML y ir únicamente a la sección que a ustedes les interese. Esto ya es útil para el que está haciendo las configuraciones, ¿no? Para que cuando están decididos a implementarlo y a asegurarse que cumplen, ir ahí para ver que lo están haciendo correctamente. Y muy rapidito, quería comentarles sobre lo que comenzó el año pasado para puntos de intercambio de tráfico. Manners es para operadores de red, pero los puntos de intercambio de tráfico, al concentrar muchas redes, son el punto ideal para promover Manners. Hay un programa dedicado a IXPs que tiene como objetivo promover Manners, pero a su vez pedirle al IXP algunas configuraciones particulares. Son 5 acciones, IXP como Kbase o como IX.br o como los PIT de Chile. Esos puntos de intercambio de tráfico tienen que tener correctamente configurado el role server con filtros y en lo posible implementar RPKI para que solo se aprenda lo que está firmado correctamente. También se pide que difundan Manners entre sus miembros. Se pide que el switch tenga las mejores prácticas de configuración implementadas para que no sea vulnerable. También pedimos que la información de contacto sea compartida entre todos y que sea posible para un miembro o un sistema autónomo conectado al IXP contactar a la persona responsable de otro sistema autónomo y así resolver problemas o colaborar. Y por último, tener alguna herramienta para diagnóstico o para monitoreo. Por ejemplo, un Looking Glass. Poner a disposición de los miembros herramientas que les sirva para diagnosticar o resolver problemas. Así que bueno, este es el último slide. El mensaje final, que es un poco conclusión de toda la charla, es que por naturaleza el BGP no es seguro.
Y la única forma de protegernos del resto de las redes es que el resto de las redes configuren sus cosas correctamente. Y lo mismo nosotros. Si no configuramos nuestra red correctamente, estaremos afectando al resto de Internet. Entonces, es una responsabilidad compartida y es un esfuerzo de todos. No sé si hay alguna pregunta. Oscar, ¿querés? Sí, Cristian. ¿Alguno tiene preguntas para Cristian? Puede prender el micrófono y hacerla en voz o pasarla por el chat, como más de cómodo. Parece que está todo muy claro. Bueno, vamos a hacer disponibles los slides, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ahí está. La grabación la pueden bajar del canal del CCATLAT. Calculo que en 48 horas va a estar editada y puesta arriba. Así que pueden acceder al canal y bajarla, o mirarla o bajarla, como quieran. De paso un aviso, bueno. El próximo webinar, no que pasa un aviso, ya les aviso que el próximo webinar es el 21 de agosto y tiene que ver con inteligencia artificial. Ya le va a llegar la información. Gracias a todos por participar, gracias a ti, O'Flaherty, que siempre son excelentes tus ponencias. Un placer y gracias a todos. Y gracias por la organización. Un abrazo. Hasta luego.